Bueno, buen día, hermanos. Vamos a orar para tener un momento de la palabra, que el Señor nos guíe, me traje el machete de la canción, nos abra los ojos, para verlo, para contemplarlo. Oramos. Padre Celestial y Señor Jesucristo, estamos delante de ti, cantándote, orando, compartiendo en comunión, en iglesia, delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Y como cantábamos recién, queremos que abras nuestros ojos por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu. Lo necesitamos por nuestra vida, porque somos incapaces de vivir por ti y para ti. Señor, ayúdanos en esta mañana a verte. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les dije, me traje los machetes, de lo que cantábamos recién. Abre mis ojos. Esta canción dice: por mucho tiempo busqué, en medio de 1000 preguntas, tu amor me respondió y ahora veo la luz. Otra vez haciendo referencia a abrir los ojos. ¿Cómo podré estar triste si Cristo es mi consuelo? Si las aves que tienen pan, que tienen vestido. Lo que mencionaba Nico, su amor nos rescató y por eso reconocemos que Dios es bueno y que todas nuestras acciones están delante de su mirada, que no podemos esconder. Entonces, como anticipaba Nico, nos toca el final del libro de Lucas, en el capítulo 24, si me acompañan hasta allá. Vamos a leer el capítulo 36 hacia el final. En general arranca la gente diciendo el título que le pone a su mensaje. Yo no sabía si decirlo ahora o después, porque requiere de un poquito de pensamiento, pero lo voy a mencionar ahora y va a quedar ahí a un costado. Le puse, así bastante llamativo, no se asusten con el nombre, pero le puse Revolución Copernicana. Bastante raro. Esta frase la saqué de un autor, de John Piper, que desarrolla por qué le pone esto. Pero para entender este título, hay que entender las palabras. Revolución, bueno, es un cambio radical generalmente asociado a un sistema político, ¿no? O un sistema social. Es un cambio radical. Y Copernicana es relativo a Copérnico. Si se acuerdan quién era Copérnico, Copérnico fue un astrónomo del siglo XVI que dijo: señores, la Tierra no es el centro del universo, sino que es o del universo conocido, sino que es el Sol. Los planetas, el Sol, la Luna, bueno, la Luna sí, nos giran alrededor de la Tierra. No tenemos una teoría geocéntrica, sino heliocéntrica, que gira alrededor del Sol. Ese fue Copérnico y tiró por la borda la teoría de Galileo Galilei. Bueno, no voy a hablar mucho más de eso, no ninguna clase de astronomía, pero sí tiene un poco que ver cuando analizamos nuestro planeta Tierra, por qué ahora los días son más cortos, por qué tenemos más calor o menos calor. Es porque nuestro planeta gira alrededor de un centro que es el Sol. Eso como paréntesis de por qué le pongo este título de Revolución Copernicana. Y después vamos a entender por qué. Dejamos a un costado esa explicación. Ahora vamos al texto que nos convoca hoy. Hablamos de Lucas 24, del 36 en adelante, donde el título bíblico, o por lo menos de la Reina Valera, dice: Jesús se aparece a los discípulos. Antes de adentrarnos, vamos a hacer un breve raconto de lo que
bien anteriormente. Mariana el domingo pasado nos habló que Jesús había resucitado, celebramos la Pascua de Resurrección. Unas mujeres habían ido a la tumba estaba abierta, los discípulos habían ido a la tumba, se encontraron con la tumba abierta, con los trapos ahí, ángeles diciéndoles, ¿sí? Pero no se acuerdan que Jesús les dijo, y Mariana nos convocaba a acordarnos de lo que el Señor nos dice. Un poquito más adelante, que ya no lo tocó Mariana, está el camino de Emaús. Hay dos discípulos suyos, uno se llama Cleofas, que van camino a un pueblito llamado Emaús, y mientras van caminando y hablando de todo lo sucedido, se les presenta una tercera persona en el camino, a los cuales ellos no reconocen. Esta tercera persona le pregunta, ¿qué pasó acá? ¿Cómo sos el único extranjero acá que no sabe qué pasó? Pasó tal y tal cosa. Esta tercera persona, en el versículo 24-25, le dice, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Un tercero, que ellos no reconocían, les dice, necios, insensatos, tontos, traducen algunas traducciones, hasta que esta tercera persona se les revela en el versículo 30 y 31, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, y él desapareció su vista. Estas dos personas, estos dos discípulos, vuelven a Jerusalén y se encuentran con otros que estaban reunidos. Y empiezan todos a compartir, sí, pues la tumba estaba abierta, sí, a mí se me apareció allá, a mí acá, recién veníamos caminando, partió el pan y nos abrió los ojos y lo reconocimos y desapareció. Y ahí entra el versículo 36. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los últimos 3 versículos, desde el 50, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Estos últimos pasajes, desde el 49, que le dice, yo enviaré la promesa a ustedes que queden en Jerusalén, y la ascensión es parte de lo que ya Nico nos estaba introduciendo, lo que vamos a empezar a ver en el libro de Hechos. Ese es el texto como lo leemos. Vamos a tratar de desglosar y tratar de extraer a ver qué es lo que Lucas o qué es lo que el Señor, su Espíritu, a través de este escritor, de este santo escritor Lucas, nos trata de transmitir. Entonces hay un escenario. Están reunidos, hablando de lo que había pasado, de que sí, parece que Jesús resucitó, sí, a mí se me apareció y otra cosa. Y Jesús se puso en medio de ellos, dice. El mismo relato en Juan aclara que las puertas y las ventanas estaban cerradas.
y esta persona, este ser, se aparece en medio de ellos. Una situación completamente atípica, algo fuera de este mundo, es como si estuviéramos acá y alguien de repente está sentado ahí. El banco está vacío y de repente hay una persona. Bueno, algo así, totalmente fuera de este mundo que vivimos, de este mundo tangible, sucede. Pero Jesús, como siempre lo vemos, se pone en medio de ellos, pero le dice, pasa a vosotros, o shalom, o estén tranquilos. Estas apariciones, los discípulos ya habían tenido una aparición similar allá cuando Jesús caminaba sobre las aguas, seguramente eran conscientes de la aparición del ángel Gabriel a María, que también había generado temor cuando le vino a anunciar al Hijo. Entonces, conocían estas apariciones, y por eso en el 37 estaban primero espantados, atemorizados, horrorizados, dice otra versión, porque pensaban que veían un espíritu, como los ángeles. Pero acá Lucas expone y afirma por medio de las palabras de Jesús, qué hay de diferencia de esas apariciones angelicales, espirituales, respecto de la aparición de una persona, que era ni más ni menos que Jesús resucitado. Es difícil de comprender, completamente fuera de nuestra mente, pero lo interesante es que nos apunta a tratar de comprender y abrazar lo que va a ser nuestro futuro. Si quieren lo tengo acá, lo llevo un poquito a el que va a ser nuestro futuro. 1 Corintios 15, si me acompañan. 1 Corintios capítulo 15, casi al final del capítulo 15, el versículo 52, está hablando de cuando el Señor venga. Si lo encontraron, dice 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como ya lo vimos, como un relámpago, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, cuando venga, cuando aparezca Jesús a llamar a sus elegidos. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, Pablo pensando que iba a estar vivo, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En el día final, nosotros los elegidos, quienes fuimos llamados por Cristo, cuyos ojos fueron iluminados para ver su evangelio, van a ser transformados. Y similar es lo que pasaba a Jesús. Su cuerpo seguía siendo un cuerpo visible, de hecho, él describe, mírenme, las manos, los pies, las marcas, les pide algo para comer, hasta come, o sea, tiene dientes, mastica, conversa, se sienta. En el relato de Marcos de esta situación dice que están alrededor de la mesa. Hay todas unas situaciones humanas o corpóreas funcionando, pero aparte hay algo incorruptible, algo que puede trascender los límites de las paredes, de las puertas, de las ventanas que estaban cerradas. Entonces, lo que Lucas trata de transmitir es que y afirmar es que este Jesús no era un espíritu, es una persona
que fue vista, que pudo entrar y que trascendía todo lo creado. Él está por encima de lo material, de lo creado, de lo visible, lo tangible. Puede entrar y salir sin problemas a este recinto. Ni más ni menos está expresada la divinidad entera de Dios. Hasta antes de morir, Jesús tenía un cuerpo corruptible, que se cansaba, que necesitaba recostar su cabeza, que se entristecía, pero este cuerpo corruptible pasa a un cuerpo glorificado, incorruptible, que es el que tiene Cristo y es el que vamos a tener nosotros cuando seamos llamados o resucitados en la venida de nuestro Señor. Aquí se manifiesta la divinidad en su máxima expresión. Si había alguna duda de cómo había resucitado, bueno, esto supera cualquier expectativa. Otra vez, imagínense la situación acá y de pronto se sienta alguien ahí. Inconcebible para nuestra mente finita y humana. Este era Jesús. Entonces, se pone del lado de ellos, es más, rompe el hielo ante semejante confusión, gozo, miedo. Se pone en lenguaje humano y dice, ¿tienen algo de comer como para romper el hielo? Y come delante de ellos. Y pasa al versículo 44 y tiene otra enseñanza. Entonces dice, esto, lo que pasó, mi resurrección, mi sufrimiento, es lo que ya les dije, cuando estaba con ustedes, era necesario que todo esto se cumpliera. Y creo que el versículo 45 de esta sección es la bisagra de lo que pasa antes y después. El versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El versículo anterior dice, estas son las palabras que muchas veces les dije, pero por alguna razón no las entendían. Y acá Jesús les abre el entendimiento. Y ahora les vuelve a explicar de nuevo las Escrituras. Y así está escrito, que era necesario que el Cristo padeciese, que resucitase al tercer día y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el versículo 48, ahí los comisiona, les encarga y les dice, bueno, ustedes son testigos presenciales de todas estas cosas. Por eso la palabra se ha transmitido hasta hoy así, porque los testigos presenciales que vivieron la fueron transmitiendo y escribiendo. Entonces, todos estos registros son históricos. Ellos eran testigos de lo que había pasado. Y les dice, quédense acá en Jerusalén, esperando la promesa de mi Padre. ¿Y por qué decía que el versículo 45 es bisagra? Porque el quedarse en Jerusalén significaba un acto, primero, de obediencia a lo que le estaba diciendo. Quédense en Jerusalén. Y de obediencia me refiero, por ejemplo, a Pedro, cuando lo van a entregar o cuando viene Judas a darle el beso y vienen todos los soldados, Pedro saca la espada y le corta la oreja a otro. Entonces Pedro siempre queriendo hacer algo. Pero en este caso hay una situación de obediencia, que la vamos a ver en Hechos, que se quedan en Jerusalén ayunando, orando, adorando, bendiciendo a Dios, como termina. Y hay otra situación diferente. Acá su maestro se les va otra vez, pero ellos se quedan con gozo. Diferente a, por ejemplo, los discípulos de Maús, que todavía no entendían. Que Jesús le pregunta, ¿qué están charlando ustedes? ¿Por qué están tristes? Dice el versículo 16, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, ¿por qué están tristes? Y el versículo 24-21 dice, nosotros esperábamos que Él, este que te estamos contando,
fuera el que fuera a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. O sea, las esperanzas que tenían de este Redentor, de que esta persona, profeta, hombre de Dios, poderoso en palabra, que dice, fuera la persona que estaba esperando. Ya habían pasado 3 días, ya se estaban desvaneciendo. Sin embargo, ahora se quedan, no sé cuánto tiempo, Nico, se quedan en... No hice la diligencia, pero se quedan varios días esperando a ser investidos por este poder, orando y confiando. Algo había pasado y por eso para mí el versículo 45 es bisagra. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Hace unos domingos vimos, el gringo creo que fue, que presentó Juan 18, no, estamos en Lucas, no sé. Perdón, Lucas 18, ahora sí. Gringo habló de Lucas 18, 31 al 34, que dice brevemente así: tomando Jesús a los 12, todavía estaba Judas ahí, no se había ahorcado, ni lo había negado todavía. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Esta es una de las tantas veces que les dijo: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado, escupido, y además y después que le hayan azotado, le matarán y al tercer día resucitará. Se los había dicho un tiempo antes. Y el versículo 34 es clave para entender este versículo bisagra. Pero ellos, dice el 18:34, de ellos nada comprendieron de estas cosas, porque esta palabra, la que le estaba explicando Jesús, les era encubierta y no entendía lo que les decía. La palabra les es encubierta a los mismos discípulos y acá les es dado entendimiento. Quienes pueden leer, ahí la situación de los discípulos es pasiva respecto a tener encubierta esa palabra y tener entendida la palabra. Hay un secreto que les es encubierto y hay un secreto que les es revelado. Por eso, vuelvo a repetir, este versículo 45 sigue siendo clave. Si Cristo no abre el entendimiento de estos discípulos, nunca pudieran haberse quedado con gran gozo, reunidos, pacientemente, orando, y menos aún viéndolo a su maestro ir. Ya ese maestro dejaba de ser maestro, ahora ya pasaba a ser, porque su entendimiento fue abierto. Ahora entendían que era el Mesías, Hijo de Dios, Dios encarnado, que ahora ascendía a la diestra del Padre y los dejaba y los comisionaba para la tarea que los dejaba. Por eso ellos están con gozo. Ya dejan de estar tristes. Y ahora entra en juego esto de la revolución copernicana que les decía. ¿Qué cambia? Hay un pasaje que a mí me hizo pensar, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Creo que si a nosotros nos dice: quédate tranquilo que vas a recibir poder, la palabra poder implica mucho en nuestra jerga, en nuestro léxico. Estos hombres ya habían tenido poder, ya habían declarado: miralo, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Qué otro poder podían tener? Estos mismos hombres habían dicho: Jesús, yo quiero estar a tu derecha y a la izquierda. ¿Se acuerdan? Juan y Jacobo. ¿Qué más poder necesitaban? ¿Qué otra cosa necesitaban?
Pero Jesús les promete poder, pero los discípulos no responden codiciosamente en tratar de entender cuál era ese poder. Como si había pasado antes, a ver, ¿quién es el mayor? Y Jesús les ponía, bueno, un niño, si ven, es un niño es mayor que ustedes. O sea, les daba vuelta la forma natural de entender las palabras y las formas. Y acá le dice, van a ser investidos con poder. Y yo me lo imagino a Pedro. Pedro podría haber, yo ya tengo poder, ya los demonios se me han sujetado. Pedro, Juan, Jacobo, cualquiera de ellos. Podrían haber salido enseguida, ni siquiera esperar de Jerusalén. Pero hay algo que los hace obedecer y esperar ese poder, que era algo diferente, que como vamos a ver en Hechos, era un poder para no tener miedo ante quienes los persigan, quienes los amenacen, poder para seguir testificando al Cristo. Entonces, vuelvo a decir, entonces, ¿qué es lo que pasó acá? En todos estos relatos, los apóstoles querían algo de Jesús. O querían el poder, querían saber quién era el mayor, querían, ¿por qué se queda? No, ¿qué te importa a vos? Él se queda. Querían sentarse a la derecha, a la izquierda. Había algo que hacía que estos discípulos pensaran que Jesús fuera, la otra vez hablábamos con Lili de esto. ¿Se acuerdan del Salmo 23? ¿Cómo empieza? El Señor o Jehová es mi pastor, ¿cierto? Y muchas veces nuestras oraciones se quedan en el Señor es mi bastón y nada me faltará. Cuando lo necesito, ahí lo agarro. Uy, ahí estoy chuequeando, ahora lo necesito. Cuando pensamos que Jesús o que el Señor es mi bastón y no mi pastor, me estoy poniendo yo al centro de esta galaxia. Entonces el Señor gira alrededor mío, el trabajo gira alrededor mío, la iglesia gira alrededor mío, mis hermanos giran alrededor mío, mis hermanos de la iglesia. Yo me uno a Jesús, en el caso de Juan, porque quiero estar sentado a su derecha y mi hermano a la izquierda, cuando soy yo el centro. Pero cuando el Señor abre el entendimiento, que no somos el centro, sino que Él es el centro, y por eso es el Evangelio, es el Evangelio cristocéntrico, no es lucacéntrico, no es humanocéntrico, no es ninguno de ustedes el centro. Podemos entender que cada situación de nuestra vida, nuestros veranos, nuestros inviernos, nuestros días más cortos, más largos, giran, figurativamente, ¿no? Giran alrededor de este Señor, de Cristo. Por eso necesitamos entender que Cristo es el centro de nuestro andar. Está en nuestra vida, otra vez en esta situación, está en nuestra vida y le pedimos al Señor, ayúdame en el trabajo, saname esto, dame trabajo, dame, me. Este sistema egocéntrico, pedimos que Dios sea nuestro proveedor constante. Pero cuando el Señor se vuelve el centro de nuestras vidas, de nuestra iglesia, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros compañeros, entendemos que ya no son nuestros sueños lo que se tienen que cumplir, sino la voluntad de Dios que está escrita, que es buena, que es agradable, que es perfecta, y necesitamos que el Señor nos abra los ojos para entender cuál es su voluntad. ¿Es mi voluntad que tenga un Mobi? ¿Es su voluntad que tenga un Mobi? ¿O que tenga un Ferrari? Muchas veces preguntamos eso. Nos quedamos... Porque el foco, el centro, la meta es algo material de este mundo. Es que trabaje en este trabajo, que ascienda, que me quede en este puesto. Entonces, Señor, mostrame si es un Mobi o un Ferrari el que me tengo que comprar. ¿Se entiende que nuestro sistema
Solar pasa a ser egocéntrico, no cristocéntrico. Cuando leo su palabra y veo que Pablo me dice cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, esa manera de pensar tiene que llevarnos a, cuando vayamos a decidir por un auto, ¿por qué lo hacemos? Cuando vayamos a elegir por un trabajo, cuando decidamos por un novio, una novia, ¿por qué queremos hacerlo? ¿Por qué tomo una decisión en mi trabajo y por qué no otra? Es su palabra la que moldea nuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para reflejar su gloria. Hay un pasaje que venimos, quizás se repitió, esta es la tercera vez que lo voy a decir, que es 2 Corintios 4. Si me acompañan. ¿Lo tienen? 2 Corintios 4. 4, ¿sí? ¿Alguien lo quiere leer? Así no. 4, 6. Fuerte. 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 6. Acá empieza, porque Dios que mandó de las tinieblas a resplandecer su luz. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué resplandeció en nuestros corazones? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, para conocerlo, para entenderlo, que fue en la cara, en la faz, en la persona de Jesucristo. Y versículo 7 sigue. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces tenemos esta luz, este Cristo que vive en nosotros, que trasciende todo lo material. Le decimos, permite que Dios venga a tu corazón. Bueno, Dios trasciende nuestro corazón y viene a nuestro corazón también. Y dice el apóstol Pablo, tenemos este semejante tesoro, la luz de Cristo, en vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Para que la excelencia de lo que nos sucede refleje la luz de Cristo, no nuestras metas, no nuestros sueños. Por eso hoy este versículo dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, claro que sí, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Esto es lo que le pasaba a los discípulos. O sea, ese temor que, si se acuerdan en la última cena, en Juan del capítulo 13 al 17, hay muchas enseñanzas, y Jesús les dice, bueno, ustedes están tristes, pero esta tristeza se convertirá en gozo. Y ese gozo les va a permitir que en la tribulación no se angustien, que cuando estén en apuros no se desesperen, que cuando estén perseguidos en mi nombre no se sientan desamparados ni derribados. Hay un cambio de foco, hay un cambio de concepto cósmico acá. Ya la Tierra deja de ser el centro, pasa a ser el Sol. Mi ego, mi yo, deja de ser el centro, mis sueños dejan de ser el centro y pasa a ser Cristo. Hay unas frases, particularmente me genera cierto cuidado, pero tengo una carpeta linda, qué sé yo, con versículos, y una dice, no es un versículo, dice, sos especial para Dios. Y somos especiales para Dios. Pero hay que tener cuidado con esas frases. Porque si yo soy especial para Dios, significa que Dios
tiene que hacer todo para que yo sea más especial. Y, Señor, ¿por qué no me das esto para ser más especial? Pero cuando ponemos a que somos elegidos porque Cristo en su misericordia nos eligió, y eso es lo que nos hace especiales, no por nosotros mismos, sino porque Cristo nos eligió, vuelve a ser Cristo el centro. Y me perdí en lo que estaba diciendo. Pero para ir terminando, para ir cerrando, Pablo nos decía, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir en Romanos 12. Y así conozcan la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Los discípulos entendieron esta buena voluntad agradable y perfecta cuando entendieron las Escrituras, cuando Cristo los iluminó. Entonces hasta ahora, teológicamente está buenísima la idea. Hasta que Cristo nos ilumine, vimos que somos ciertamente pasivos, como les pasó a los discípulos, o nos es velado el conocimiento, como les pasó a los de Emaús, o nos es revelado. ¿Y qué hacemos nosotros entonces? ¿Simplemente estar de rodillas? ¿Estar sentados esperando? Voy a volver a Lucas 18. Y la verdad que me pareció interesante que Dios o que Lucas lo relate de esta manera. Perdón, gringo, te estoy robando un par de versículos. Lucas 18. En general, si abren las Biblias, ven un título que dice Jesús bendice a los niños, otro título que dice el joven rico, el siguiente título dice nuevamente Jesús anuncia su muerte, después un ciego de Jericó recibe la vista, Jesús y Zaqueo. O sea, hay situaciones e historias cotidianas, Jesús con los niños, este encuentro de Jesús y el joven rico que no quería alargar lo que tenía en el bolsillo, está un milagro de Jesús con un ciego, está Jesús y Zaqueo, otro milagro, y entre medio de todo esto está este pasaje, dice Lucas, que Jesús anuncia su muerte, nuevamente. Y leíamos que el versículo 34 dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Y creo que Lucas y el Señor y el Espíritu, por medio de Lucas, intencionalmente ponen el siguiente texto, el que vimos con Pablito Lemos, del que el ciego que recibe la vista. Están los discípulos que no pueden entender lo que les dice Jesús, y está la historia de un ciego que ve. ¿Tendrá algo de relación? Creo que sí. Pablito lo relataba diciendo que este ciego pegó un grito de, no me acuerdo el título que le puso, un grito de desesperación, no me acuerdo el título, pero tal grito que a pesar de que la gente los hacía callar, este ciego dijo, Hijo de David, o otras versiones dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense la cantidad de gente, muchos hablando, muchos diciendo, muchos llamando a Jesús, pero el grito del ciego resalta sobre todo. Y Jesús se da vuelta. ¿Qué quieres que te haga? Dice. Identifica a Jesús, a aquel que viene a él. Su revelación nos es velada o nos es otorgada. Pero hay una persona, vos o yo, que elegimos venir o no, clamarle o no. Ciego clamó, ten misericordia, y no dio vuelta la cara a Jesús. ¿Qué quieres que haga? Quiero recibir la vista. Tu fe te ha salvado. Este ciego había visto que esta persona que pasaba por ahí era el cumplimiento, porque era el hijo de David.
y los discípulos todavía no entendían. Y de hecho, acá en Lucas no aparece, pero en el relato de Juan dice que Jesús cuando se aparece los reprende, dice, todavía son tardos para entender y para creer que resucité. ¿Cuántas veces se los dije? Recíbela, le dice Jesús, tu fe te ha salvado. Y creo que ese debe ser nuestro clamor, ese debe ser nuestro anhelo. Lo que cantábamos, que se traduzca en el día a día, porque el día a día trae pesares, trae inconvenientes, trae buenas y malas. Las buenas, Señor, ¿qué hago con esta cosa buena que me pasa? Señor, quiero que vos sigas siendo el centro de lo que transcurre en mi vida, lo bueno y lo malo. Cuando sale el sol, cuando viene un verano o cuando se caen las hojas. Que todo tenga que ver con vos, no que mi árbol se cayó las hojas y uy, ahora no tengo hojas. No, hay un propósito en esto que la tierra gira el sol, de cuándo caen las hojas y cuándo vuelven a salir, cuándo vuelven a brotar. Lo mismo en nuestra vida. Cuando Cristo es el centro, entendemos que vivimos para su gloria. Entendemos el propósito de reunirnos como iglesia. Entendemos el propósito de salir y predicar. Entendemos el propósito de estar enfermos, perder un ser querido, perder el trabajo. Estas cosas que realmente nos castigan y nos talan las rodillas y nos ponen de rodillas delante del Señor. El Señor nos llama. Yo soy el centro del Evangelio, yo soy el centro del universo. O sea, el universo fue creado por mí, yo trasciendo todo. Las discusiones con mi esposa tienen que ser resueltas a la luz de la palabra, pero si la palabra, cómo me pongo de novio, pobres chicos, tiene que ser visto. ¿Para qué me pongo novio? ¿Cómo resuelvo mis situaciones con mi esposa? ¿Cómo le contesto a mi jefe? ¿Cómo me paro o dejo de pararme? Pues el Señor no los invistió de poder para salir con la espada. Los invistió de poder para entender lo sobrenatural de su espíritu, de su revelación en este andar. ¿Para qué? Para que su luz, aquella con la que fuimos iluminados, se refleje. ¿Entienden? ¿Se entiende la idea que quise o me mezclé? No deja el propósito divino en la revelación, siempre es el mismo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese siempre ha sido el propósito. Que su nombre sea conocido, que su nombre sea glorificado, que su nombre sea reconocido y que todo el mundo, como va a pasar, como dice Filipenses, doble las rodillas delante de él. ¿Qué nos toca a nosotros personalmente, como iglesia, como hermanos, como familia, como amigos, como empleados, como jefes? Creo que la exhortación o el ánimo es lo mismo que dice Juan 6:37, que dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no lo echaré fuera, de ningún modo lo echaré fuera, jamás lo echaré fuera. Lean la versión que quieran, pero hay una promesa, que el que viene a mí, el que clama como el ciego, ¿qué quieres que te haga? Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. No para cumplir mis sueños, sino para vivir conforme a tu palabra. Hasta aquí llego. ¿Oramos? ¿Cerramos con una oración? Padre Santo, nuevamente venimos en oración porque
es la manera que vos has instituido para relacionarnos con vos, para venir a vos, a pedirte, Señor, a pedirte que nos ayudes a ver los momentos en que nosotros pasamos a ser el centro que gobierna nuestra vida. Cuando nos hacemos idólatras de nuestro yo, ególatras, y nos ponemos a pedirte que seas solo nuestro benefactor y no nuestro Señor. Perdónanos, Señor, perdona nuestro corazón, perdona lo más profundo, Señor. Vos conocés lo más profundo que hay en nuestro corazón, nuestra pecaminosidad, lo que tiene que ser arrancado, lo que tiene que ser transformado. Señor, te rogamos, Padre Santo, que tengas misericordia de nosotros, que abra nuestros ojos, como individuos, como esposos, como hermanos, como empleados, como jefes, como iglesia, Señor, para mostrar la luz de Cristo unos a otros, para gloria exclusiva de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.